Este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, buenos días, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? Ya nos tocaba reunirnos otra vez aquí en miércoles a las 9:11 a.m. Aquí ya regresamos. Buenos días, José. Buenos días, Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí empezando ya el programa el primer programa de febrero, ¿no? Febrero, mes del amor. Mes del amor. Hoy no vamos a hablarles del amor, pero el próximo miércoles sí les vamos a hablar del amor. Pero hasta que llegue. El día de hoy vamos a hablarles sobre una práctica que pareciera que es hermana de la psicoterapia porque siempre se le compara con la terapia, pero no es terapia, no es psicoanálisis, no es psiquiatría, ¿no? Y no es tampoco terapia familiar, ¿no? Hoy vamos a hablarles del famosísimo y súper sonado en las redes sociales y en la boca de todos, como todos los temas de Humanamente. Hoy vamos a hablar del coaching, que es curioso porque pareciera que todos los psicólogos debiéramos saber sobre el coaching, o que todos los psicólogos somos coaches, o que todos los coaches somos psicólogos, pero no es así, ¿no? El día de hoy les vamos a hablar todo sobre este tema súper interesante, ¿no? Al final es curioso comentarles, como saben, José y yo ambos somos psicólogos, ¿no? Bueno, eso digo que soy, pero... Y antes de este programa, la verdad es que fuera de lo que habíamos escuchado en las redes sociales o lo que nos habían comentado, no sabíamos tanto al respecto sobre coaching, ¿no? Pero el día de hoy ya sabemos mucho sobre coaching, ya que les vamos a traer la mejor información de calidad, como siempre y como todas las mañanas de los miércoles, ¿no? Y pues es interesante saber que pues, en la Ibero a ti te comentaron de coaching. Pues nos decían que había mucho dinero en eso. Cuando yo era estudiante de segundo semestre, recuerdo una materia, me dijeron, no, ahí hay mucha industria, hay mucho que hacer, pero no recuerdo nos enseñaran qué es exactamente. Se le trataba con cierto desdén, lo que me parece injusto. Y pues bueno, muy bien, y bueno, como siempre también traemos unos invitadazos de lujo que nos vienen a clarificar de una vez por todas y de primera mano qué es, qué no es, qué se puede esperar. Porque bueno, vivimos en un mundo donde la palabra coaching aparece en muchos lados, se le asocia a muchas aplicaciones, desde manejo de recursos humanos en empresas, formas de desarrollo de liderazgo, pero también hay coaching en, por ejemplo, manejo de enfermedades o manejo de salud, coaching de vida, coaching filosófico, coach, fitness coach, los wellness coaches, ¿no? Que están allá afuera pululando y que bueno, obviamente pues hay una necesidad por clarificar estas prácticas y bueno, hoy trataremos de definir de una manera clara para que ustedes allá en nuestro ilustrado auditorio sepa qué esperar de sus coaches, sepa qué tipo de coaches buscar, quiénes son los buenos, quiénes son los charlatanes y cómo es que se distingue de una psicoterapia y también puede que encontremos algunos puntos en común. Entonces, como siempre, nos pueden encontrar en redes sociales en @8ymedia oficial, 8 con número en Facebook, @8 con número y media en Twitter, por si nos quieren también mandar ahí un tweet. Y bueno, en Facebook estamos teniendo una transmisión en vivo de este programa con videos, también nos pueden mandar sus comentarios. Y bueno, como siempre pueden encontrarnos en www.8ymedia.com, donde bueno, podrán encontrar grabaciones de nuestros programas anteriores, así como del resto de los programas de la familia 8 y media, que son muy interesantes. Y bueno, nos pueden hallar también en TuneIn Radio y en iTunes. Muy bien. Pues antes de introducir a nuestros especialistas del día de hoy, les vamos a platicar un poquito sobre las generalidades del coaching, ¿no? ¿Cuál es la definición estándar del coaching? Bueno, pues la Federación Internacional del Coaching define esta práctica como asociarse con los clientes en un proceso estimulante y creativo que los inspira a maximizar su potencial
personal y profesional, ¿ok? También se dice que es el entrenamiento psicológico que se enfoca en los aspectos positivos de la condición humana, al igual que el asesoramiento positivo. No se enfoca en los aspectos negativos, no se enfoca en los aspectos irracionales ni patológicos de la vida, sino al contrario, ¿no? A toda esta parte positiva. El coaching es específico y orientado a objetivos, es decir, si lo pudiéramos diferenciar entre la parte de psicoterapia o ir a un psicólogo para arreglar un problema, pues aquí no es para solucionar la salud, ¿no? Para atender la salud, sino es para mejorar a la persona, ¿no? Entonces, al final, ahí tenemos entrenamiento deportivo, entrenamiento para la salud, para la forma de alimentarnos, para enfoque empresarial, como estaba mencionando José, ¿no? Entonces, al final hay muchísimas estrategias de las cuales nos van a hablar ahorita nuestros especialistas invitados para que entendamos qué es lo que sucede cuando nosotros acudimos a un coach, ¿no? Y para qué nos puede servir. ¿Ok? Entonces, regresando a esta parte de qué es el coaching de vida, porque a veces está como muy general, ¿no? Ya ni siquiera es enfocado en un aspecto, sino que es en general, un coaching de vida, leyendo algunos coaches famosos, ¿no? En Estados Unidos. Ahí como Tony Robbins, ¿no? Tony Robbins. Es toda una luminaria, ¿no? Y seguro todos hemos visto sus videos en YouTube o en Netflix, ¿no? Que tiene un par de especiales ahí. Al final, Tony Robbins dice, ¿no? El coaching es lo que quieres que sea, ¿no? Siempre y cuando estés ayudando a la gente y estés ayudándola en su vida de alguna forma. Y al final, esta práctica puede ser moldeable de acuerdo a lo que eres, siempre y cuando tengas la preparación específica, ¿no? Estos cursos de los que nos van a hablar ahorita nuestros invitados. Y pues muchas veces se puede combinar muchos talentos para poder ayudar a una persona. Y gran diferencia entre el psicólogo y el coach es que pues al psicólogo siempre le dicen, no hables de tu vida, no hables de tu experiencia, no hables de tu pasado en sesión, y al coach se le pide al contrario, ven y tráeme tu experiencia, ven y dame toda tu vivencia, ya que lo que tú has vivido me va a servir muchísimo yo para poder aplicarlo en mi vida. También es curioso que a los psicólogos siempre se les dice, no, tienes que atender al psicólogo, tienes que estar bien, no debes de tener problemas, tú tienes que estar en la sesión limpio, supervisado, ¿no? Y al final el completamente coach... aséptico y hasta frío, ¿no? Se asocia la palabra clínica con una cuestión muy fría. Y que a veces, pues, digo, obviamente tiene ciertos beneficios en el manejo de un caso, pero bueno, son también limitaciones en procesos de automejora, ¿no? Así es, al final el coach es una persona igual que tú, es una persona que no necesariamente tiene que tener los problemas solucionados o super atendidos con un terapeuta o tiene que supervisar todos sus casos, ¿no? Como en muchas ocasiones. No cabe duda que seguro muchos coaches supervisan su práctica, ¿no? Y al final el objetivo del coach es guiar, apoyar y ayudar, ¿no? O sea, el chiste es ayudar a los demás, ¿no? Y por eso decía José, le llaman esta parte de wellness, es decir, si estás bien hay que estar mejor. Si quieres mejorar, aquí está la opción para mejorar, ¿no? Entonces, también estas diferencias pues hay veces hay terapias muy ortodoxas, ¿no? Donde el terapeuta no puede hablar mucho, el paciente no puede ver al terapeuta, ¿no? Son cosas distintas y justamente para eso estamos aquí, para poder identificarlas y obviamente cuando necesitemos un coach, acudir a un coach, porque hay veces no necesitas un terapeuta, necesitas un coach, ¿no? Y pues ubicar cuáles son los conceptos, porque como estaba diciendo José, muchas veces escuchamos, decimos, pero en realidad ¿para qué es? ¿Para qué se necesita? ¿No? Y quiénes son los buenos, ¿no? Porque pues cualquiera, ahorita Méndez se puede parar y decirnos que es un coach de locución, ¿no? Y por supuesto que podría ser un coach de locución porque tiene mucha experiencia en el tema, ¿no? Pero ¿para qué es? ¿Cuál es el objetivo de esta práctica, no? Entonces... Exacto.
Bueno, echándonos un rápido clavado antes de dar entrada a nuestros invitados, revisamos un poquito la literatura científica y vemos que entre las personas que investigan el coaching hay también esta necesidad de buscar que se clarifique un poquito más qué es y qué no lo es, cómo se define, cómo está descrito. Muchas intervenciones diferentes se engloban con el mismo término de coaching, desde asesorías por teléfono, sesiones de capacitación grupal o mentorías individuales. Entonces, estudiar el coaching puede llegar a ser muy complicado. Los mismos investigadores también reconocen que hace falta definirlo, como decía hace un momento, así como distinguir también quién es un coach bien certificado y quién no, porque también hay gente que estudia un poquito en coaching, puede aplicar coaching en sus entornos, pero no necesariamente son coaches certificados. Y bueno, también algo que me cayó bien es que se pusieron a buscar, bueno, ¿cuáles son las constantes en todos los estudios sobre coaching? Y bueno, digamos que tratan de encontrar una serie de cuestiones que definen un coaching efectivo. Uno es que está centrado en el entrenado, es un proceso completamente activo, no es tan pasivo como a veces puede llegar a ser nuestra visita con el doctor o nuestras sesiones con el psicoterapeuta. Es además un proceso completamente basado en la empatía y el establecimiento de una relación de cooperación entre el coach y el entrenado. Hay una especie como de facilitación mutua que no necesariamente es no es necesaria en la psicoterapia, aunque muchos enfoques psicoterapéuticos lo utilizan. Tiende también a ser muy transparente el coaching, y esto es algo que me gusta. Desde el principio, cuando tú te sientes con un coach, y es algo que Carla y yo experimentamos de primera mano con nuestros invitados la semana pasada, te explican toda la teoría, te explican todo el proceso desde el inicio, y si bien un psicoterapeuta te puede dar un encuadre muy claro, no siempre te explica cuáles son los mecanismos que están funcionando en tu proceso, por qué hace lo que hace. Si tú lo cuestionas, a veces pueden llegar a ser, sobre todo los muy ortodoxos, regañarte por querer resistirte al proceso. Y a mí algo que me gustó es que se presta mucho a la transparencia y a la rendición de cuentas. Al final las metas las pone el entrenado, los objetivos los ponen entre los dos, y tú puedes llevar un rastreo muy fácil y muy claro de tu progreso, cosa que no siempre pasa en las psicoterapias. Y bueno, por último hay una educación además del trabajo personal. Te enseñan sobre conceptos. La semana pasada nos sentaron y nos hablaron de muchísimas cosas, ¿no? En el caso de los coachings en liderazgo te enseñan postura personal, te enseñan comunicación efectiva. El caso de, por ejemplo, la gente que hace coaching en salud le enseña al paciente sobre su enfermedad, sobre su tratamiento, sobre los síntomas. Entonces va un poquito, es un poquito menos enfocado solamente en el trabajo personal, sino también hay un esfuerzo de educación. Y digamos que dentro del montón de artículos que encontramos fueron como que las constantes que yo pude notar y que varios investigadores también señalan, y que yo creo que permite como tener una idea más clara de dónde están las líneas de un tipo de intervención y dónde están y el valor también que ofrece cada una. Bien, me parece que la cámara del Facebook Live, Méndez, no abarca a una... perfecto, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues ahora sí, después de dar un poquito este abordaje, ¿no? Pues al final la Coaching Global Federation, ¿no? De los entrenadores en coaching declaró que aproximadamente existen 47,500 entrenadores alrededor del mundo, ¿no? Ahorita nuestros especialistas nos van a hablar sobre este organismo, de qué se trata, qué pasa con esta certificación, si es certificación, si no es certificación, ¿no? Y pues bueno, bienvenidos. Hola Jacqueline, ¿cómo estamos? Aquí tenemos a Jacqueline Muñoz. Ella es ingeniera industrial, consultora y coach en Newfield Network. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos. Y gracias por esta oportunidad para poder alfabetizarnos acerca de lo que es el coaching y ampliar nuestra mirada de lo que sí puede y de lo que no puede hacer un coach por ti. Muy bien. Y como decías, quiénes son, qué tipos de coaching, y sobre todo compartirles quiénes somos nosotros en The Newfield Network, dado que nuestra especialidad es coaching ontológico. Muy gracias. Bien. Aquí está Jacqueline Muñoz con nosotros, también está Enrique Ayala. Bienvenido, Enrique, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, por esta oportunidad de poder contarles un poquito acerca de nuestra experiencia y cómo el coaching ha transformado nuestras vidas. Muy bien, gracias. Pues es un placer tenerlos aquí a ambos para contarles, como les estábamos comentando,
la semana pasada fuimos a Newfield Network a que nos dieran una sesión de coaching para entender qué es el coaching ontológico, porque ellos tienen una rama específica de coaching de la cual nos van a platicar un poquito más profundamente el día de hoy, ¿no? Pero antes de que nos platiquen del coaching ontológico específicamente, nos gustaría que nos platicaran, ¿no? ¿Qué pasa con el proceso de formación para ser un coach? ¿Qué se necesita para ser un coach? Me encanta, muchísimas gracias por la pregunta. Lo más importante es, para ser coach, primero se requiere ser humano. Y entonces aprender a ser coach es aprender a ser humano. Es decir, a yo tomar conciencia de quién estoy siendo. Quién estoy siendo desde mi cuerpo, desde mi mundo corporal, dado que tengo un ritmo, tengo una profundidad de respiración, tengo una forma de mirar, una forma de gesticular y de moverme que influye en mis relaciones, dado que también tengo un mundo emocional y que todas las emociones que traigo durante el día o que tengo alguna que ya tiene pegada hace rato y se vuelve la mirada con la que yo me relaciono con el mundo, y también vengo con un mundo de creencias de mi educación, de mi cultura, inherentes a incluso mi religión, si estudié en un colegio mixto o de un solo sexo. Todo lo que somos influye en la forma en la que nosotros podemos establecer relaciones. Entonces, un coach requiere de poder estar en contacto y en conciencia de quién está siendo, cómo incluso se está nutriendo, cómo se alimenta a través de sus sentidos, cómo lo que escucha, ampliamos nuestro escuchar de una manera significativa, y lo que nosotros requerimos es una formación técnica. Es importante tener ciertas competencias cognitivas para poder ser coach. Pedimos que tenga un mínimo de edad para que haya un nivel de madurez emocional también. ¿Cuál es el mínimo de edad? El mínimo de edad para nosotros es 25 años, Okay. donde asumimos que cada vez es distinto, que ya hay un poquito ¿no? de más de experiencia de vida, ¿no? Asumimos que hay un poco más de experiencia de vida, que ya pasamos por algunos procesos en donde tal vez ya terminamos una carrera profesional, ya hicimos nuestro primer intento de ir a trabajar y encontramos ciertos desafíos, nos damos nuestros primeros tropezones, ¿no? Hay quienes ya se casaron y hasta tuvieron hijos a esa edad. Claro. Entonces, hay un mínimo de edad que tiene que ver con la madurez emocional y cognitiva, y tener un proceso con nosotros. El programa dura 9 meses, la certificación tiene, en el caso de Newfield Network, tenemos una acreditación ante la International Coach Federation con la mayor alto nivel de calidad, que es el Accredited Certified Training Program, y eso garantiza que adquirimos las competencias que se requieren para ser un coach, para establecer una sesión de coaching 1 a 1, y sobre todo regidos bajo un código de ética también, que cuida del coachee, que es así como llamamos a quien recibe el proceso de coaching. Muy bien. Sí, sobre todo para poder ser un coach, lo que requiere es adquirir distinciones, es decir, aprender a distinguir en diferentes temas. Por ejemplo, tal como comentabas hace un ratito, nuestro ingeniero de audio podría ser un coach de audio porque él tiene distinciones que nosotros no tenemos acerca del tema, ¿no? Él podría mostrarnos algunos temas que nosotros no sabemos, y por consiguiente podría ser nuestro coach en el tema de audio. Y tal como ese ejemplo, para ser un coach ontológico, a lo que se refiere ya aquí en nuestra escuela, requerimos pasar por un proceso, requerimos tener esa experiencia, requerimos vivirla en nuestro cuerpo, requerimos pasar por un proceso para poder entonces pararme frente a alguien y poderlo acompañar. ¿Por qué 25 años? Es un tema interesante. Creemos y hemos visto en la experiencia a lo largo de Newfield, que nació en 1991, requieres por lo menos 25 años para poder tener el cuerpo, para poder sostener a una persona que viene contigo y te pide que le acompañes a algo distinto. Entonces, requieres haber pasado por algo, requieres tener cierta experiencia. Por supuesto que sabemos que hay gente, y también nuestra experiencia nos dice que hay gente con menor edad que ha pasado por temas que le permiten coachar a alguien más, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, en nuestra escuela este es el requisito, claro. O gente más grande que de pronto todavía no ha madurado. Exacto. Claro, a veces Así es. Sí, no, tienen los- 40 los- años y
Muy Y todavía... millennials, ¿no? Que no hemos vivido. Muy bien. Entonces, vemos que se requiere de una certificación, ¿no? Nos gustaría que nos hablaran un poquito más profundamente sobre esta certificación. ¿Qué se hace en la certificación? ¿Se supervisa? ¿Nada más van a clases? ¿Les preguntan? ¿Qué pasa cuando yo decido ser coach con Newfield Network? André, ¿cómo se convierte una persona en coach con ustedes? Muchas gracias. Lo más importante es pasar por el proceso personal. Es decir, esto que decía Luis Enrique de yo haber trabajado conmigo mismo, el poder mirar y cobrar conciencia de cómo es que yo como ser humano me estoy relacionando con mi mundo emocional, el impacto que genero con mi presencia y con mi comunicación, el poder desafiarme a mí mismo en mis creencias. Probablemente yo creo que éxito es una cosa distinta a lo que tú tienes como concepto de éxito, o que ser mamá es algo distinto a lo que piensa otro que es ser mamá. Entonces, desafiar mis propias creencias que podrían incluso estarme limitando a lograr mis sueños o lo que yo deseo, lograr mis metas y objetivos. Entonces, trabajar en mí mismo es la primera parte del programa. Te acompañamos con un coach, adquieres distinciones, y aquí para hablar de las distinciones me gustaría poner un ejemplo que me fascina, que tiene que ver con el vino, que también me fascina. Entonces, ustedes no sé si han ido a alguna cata de vinos. Claro. Y cuando están con el enólogo y te dice, este vino, huélelo, ¿no? Y mírale las piernas a la copa. Y tú dices, ¿cuáles piernas? ¿No? Y él puede distinguir a qué se refiere. Cuando dice, este tiene moras y fue en barrica de roble francés porque huele a madera no sé qué. Dices, wow, ¿de dónde saca todo eso? A mí me parece que mis distinciones son tinto blanco y ya, súper sofisticados, y sé rosado. Este está fuerte, este está amargo, muy fuerte. Este está dulcetoso, no, este está en Este casa. es gaseoso y el otro no. Este me costó 400, este 1200. Exacto, entonces un enólogo tiene la capacidad de distinguir incluso el año de la cosecha, si fue lluvioso el año, el tipo de barrica en el que se estuvo reposando, y eso es lo que hacemos a través del programa. Vamos adquiriendo distinciones en donde podemos saber que una emoción no es lo mismo que un estado de ánimo o que un sentimiento, en donde podemos saber que ciertas posturas nos llevan a cierto nivel de comportamiento, o que ciertas posturas corporales facilitan o aparecen otras emociones de acuerdo a ese movimiento. Entonces, eso es lo que primero sucede. Trabajamos en que un coach aprenda de sí mismo, trabaje consigo mismo, incluso se rediseñe antes de siquiera adquirir las competencias para poder acompañar a otro. Pero si yo no sé cómo es expresar mi mundo emocional y regularlo, ¿cómo voy a poder acompañar a otro a hacerlo? Claro, al final se escucha algo muy parecido a la educación de las emociones, ¿no? A la educación de cómo aproximarnos hacia la vida, ¿no? O sea, yo te modelo, yo te enseño, y ya tú poquito a poquito vas a ir agarrando la onda, ¿no? Y este requisito, de haber pasado por un proceso personal primero, ¿es un estándar de la Federación Internacional? ¿O es más bien un estándar que ustedes, en su experiencia muy valiosa, han establecido que es necesario? Bueno, mira, nosotros definitivamente hemos establecido este estándar en Newfield. Hay algunas escuelas también que lo requieren. ¿Y de qué se hace cargo el coaching ontológico? Concretamente, coaching ontológico. De lo que se hace cargo precisamente es de este espacio donde hemos privilegiado la información como elemento de conocimiento, y hemos olvidado el cuerpo, y hemos olvidado nuestro mundo emocional. A partir de que dijimos pienso y luego existo, nos enfocamos a pensar, y creemos que pensando es que sabemos, y al solamente enfocarnos en el pensamiento, dejamos fuera de nuestro mundo de aprendizaje todas las demás posibilidades y las demás maravillas que representa el mundo y la experiencia de vivir el mundo. Algo de lo que nos hacemos cargo también es de todas las personas hemos pasado, la mayoría de las personas hemos pasado por momentos que no nos han gustado, por heridas que han tocado profundamente nuestra alma. Y cuando nosotros vemos estas heridas como problemas, como traumas, o los vemos como algo que nos limita, nos estamos perdiendo de la gran posibilidad de aprender de ellas.
Y lo que buscamos en el coaching ontológico concretamente tiene que ver con aprender a mirar esas heridas y ponerlas al servicio de otros, reconocer su valor y desde ese lugar servir a los demás. Para ello es que es necesario reconocerme, reconocer quién soy, reconocer qué me ha pasado, reconocer en qué lugar de mi vida estoy para poder servir a otra persona. Es esencial el tema de poder vivir y poder haber pasado por una experiencia o diferentes experiencias, ¿no? Ok. Y ya hablando en materia del coaching ontológico, ¿nos podrían dar como una embarradita de qué pasa con los coachings de vida en general? ¿El coaching ontológico es un coaching de vida o en qué va enfocado? Pues está más ¿no? orientado al liderazgo, Ajá. la cuestión laboral, digamos, ¿cuál es la aplicación más, digamos, ideal, ¿no?, del coaching ontológico? Mira, dado que el coaching ontológico lo que hace es acompañar a un ser humano a identificar quién está siendo, puede ser aplicado tanto a la vida, esto te habilita a ser un coach 1 a 1, te habilita a acompañar a un ser humano a ver qué es lo que le está complicando y puede ser, hemos tenido coaches que, mira, yo soy un publicista, estoy trabajando para una agencia, ya no me siento feliz, quiero renunciar, pero no sé cómo hacerme cargo de, quiero ir a tocar en una banda y no sé cómo hacerme cargo de la parte de alguien tiene que pagar las cuentas y también Cumplir sus sueños, cumplir ¿no? los sueños. Entonces, puede ser un desafío como ese de vida y lo acompañamos a ver quién está haciendo él para sostener las conversaciones de lo que es importante y de conectarse con lo que le apasiona y poder lograr sus metas, o puede ser el ser que estoy siendo cuando soy líder. Entonces yo puedo también desafiar quién estoy siendo como líder, y puede ser que cuando yo colaboro con mi equipo, colaboro con mis colegas, mi ser es un ser enojado, y que nos encontramos en muchas organizaciones, personas que parece que van enojados con la vida. Y sí, se requiere de un poquito de rabia, como la llamamos, o de enojo para ser un buen líder, pero un poquito, para empujar, para ser atrevido, para ser arrojado y tomar riesgos, pero también se requiere de autorregular para no pasar por encima de los demás. Entonces, también puede ser aplicado en el tema de liderazgo, porque trabaja sobre el ser. Y ahí es en donde es muchísimo más profundo que cuando solo vamos a un coaching de acción o cuando vamos a coachings que no son ontológicos. Porque cuando yo toco al ser, entonces es el ser en sus distintos dominios. Y puede ser en mi dominio de ser mujer, de ser mamá, de ser pareja, de ser profesional o incluso ser espiritual, ¿no? Sí, por supuesto. Digamos que partiendo de la definición de la palabra ontología. Sí, justo a eso iba a preguntar. Exactamente. La palabra ontología significa el estudio del ser, pero el estudio del ser que está haciendo, el estudio del ser que está haciendo el día de hoy, que no es igual al ser que fue ayer o que será mañana. Entonces, un coach ontológico... A diferencia del psicoanálisis que se enfoca en el pasado, ¿no? Y removemos mil problemas de los papás y... No, aquí estamos enfocados en el presente, como mencionabas. Exactamente, en el ser que está haciendo el día de hoy y que desea hacer algo diferente o que desea ser alguien distinto, y entonces viene con un coach ontológico. Existen como tal diferentes esquemas de coaching. Existen estos programas transformacionales que le llaman, donde lo que nosotros hemos visto, nuestra experiencia tiene que ver con estos espacios coercitivos donde empujan a la gente a hacer algo que quizá la gente no quiere ser, pero le empujan e incluso pues generan en algunos casos situaciones que no generan aprendizaje. Es decir, las personas pueden descubrir su parte oscura o su parte de luz, pero sin embargo no existe un aprendizaje en el tiempo que pueda sostener lo que descubren en sí mismos. Y lo que pasa con una certificación en coaching, el certificarte como tal se enfoca en que aprendas, o sea, aprende a sostenerte en el tiempo. Más allá de que quieras ser coach de alguien más, primero aprende a ser tu propio coach, instala tu propio observador de ti mismo, reconoce qué es lo que te detona cuando te enojas, qué es lo que pasa cuando le dices algo a alguien y entiende una cosa diferente de lo que tú quieres decir.
no sé si les ha pasado, que cuando ustedes conversan con alguien, de repente entiende otra cosa de lo que tú le dijiste, ¿no? Y eso genera muchísimos conflictos. Y el tema es que nos pasa en todos lados, nos pasa en la vida diaria, nos pasa con nuestra pareja, nos pasa en la organización, nos pasa Entonces, en las relaciones vocaliza. No es broma. humanas. Exactamente. Ojalá fuera adicción. Ojalá, ¿verdad? Ojalá. Ojalá Mucho fuera un tema de tiene que ver adicción. con las emociones, ¿no? Totalmente, porque una cosa es lo que digo y otra cosa es cómo lo digo, qué le estoy agregando. Y en ese sentido, tengo una coherencia y mi mundo emocional, mi cuerpo y mis pensamientos todo el tiempo están actuando de una misma manera, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí podemos ver que el coaching ontológico específicamente es la especialidad de nuestros invitados del día de hoy, y al final es enfocado mucho al sí podría ser como esa rama que es coaching de vida, ¿no? Al final, o no le podemos llamar que es coaching de vida. Pues yo le llamaría coaching al ser. Y el ser, que yo creo que cuando le hablas en distintos dominios puede ser en mi vida, sí, y en distintos dominios, porque puede ser que también sea el organizacional. Claro. Que coaching organizacional no es coaching individual necesariamente, porque ahí tenemos que entender el sistema, tenemos que entender los roles Las y todo, jerarquías. pero también utilizamos la ontología para entender a la organización. Okay. Entonces, por eso no sé si yo le llamaría o lo encasillaría en vida, porque, bueno, sí, la vida profesional es parte de la vida, Claro. pero la gente cuando le decimos coaching de vida cree que solamente son mis desafíos personales. Separamos, tendemos a separar lo personal de lo profesional, sin darnos cuenta que al final somos uno. Ok, perfecto. Entonces sería un coaching enfocado a la organización, ¿no? Y también a cuestiones personales. O sea, sí, mira, en este sentido, nosotros entendemos que las organizaciones son un reflejo de los seres humanos. Es decir, una organización funciona normalmente como funcionamos los seres humanos. De tal manera que también una organización tiene su propio cuerpo, una organización tiene su propio mundo emocional y también tiene su propia manera de comunicarse. Entonces, visto desde ese lugar, es que también una organización puede mirarse como con un coaching ontológico para lograr resultados que los conecten con lo que es importante. Algo de lo que nos hacemos cargo también tiene que ver con conectar a las personas con lo que les importa. Es decir, yo hago lo que hago porque hay algo que me importa en mi vida, ¿sí? Y seguro les han llegado personas que llegan así que no les importa nada y dicen, por favor, ayúdame a encontrar algo que me importe, ¿no? Sí, que pierden el sentido de la vida, que tenemos coaches que de pronto dicen, y no sé qué hacer. O sea, ya llegué en la escala o en los estándares o en las creencias de lo que es el éxito, ya llegué a la posición de más alta de dirección, vicepresidencia a nivel global de la empresa non plus ultra wow, transnacional, y no soy feliz. Ya logré tener la cantidad de dinero o las metas que yo tenía para cumplir a los 60 a nivel financiero, ya los cumplí a los 40 y no soy feliz, no encuentro sentido. Entonces también los conectamos con lo que es verdaderamente importante para cada uno. Sí, también encontramos personas que, mujeres que tienen alrededor de 40 años, un poquito más, que han dedicado su vida a la educación de sus hijos y que sus hijos ya se fueron. Aparentemente su marido está trabajando todo el día y entonces de repente encuentra un espacio de soledad que empieza a carecer de sentido la vida, por ejemplo. Entonces, ¿quién estoy siendo en este momento? ¿Qué sentido requiero darle a mi vida para conectarme con lo que es importante para mí? En cada espacio de mi vida. También encontramos jóvenes que a los 20 años no saben, no encuentran el sentido, no saben para qué vinieron, no saben para qué están aquí, qué es lo que quieren. Entonces, como vemos, aplica en todos los dominios, incluso en una organización que originalmente fue creada para proveer un servicio. Y crece la organización y después pierde el sentido de para qué es que está otorgando el servicio que ofrece. Pero pivotea, ¿no? Exactamente. Decir, ¿no? Y luego es bueno pivotear cuando eres una organización y reconocer dónde está genuinamente el mercado o el valor de tu servicio. Y bueno, algo que me gusta que dicen es, bueno, sí, las organizaciones son como individuos, pero también están constituidas por individuos. Y muchas veces como que se nos olvida que es la suma de montones de individuos que tienen este
tipo de problemas, ¿no? O este tipo de situaciones de conflicto con sus compañeros, dificultades para trabajar en equipo, o a veces creen que su trabajo no les dota de la satisfacción que necesitan. Sí, y así como pensamos en la organización, una familia es una organización. Entonces, cada uno piensa distinto, siente distinto, expresa sus emociones distinto. Y esto que decía Luis Enrique, tú dices lo que digo, pero yo lo escucho como distinto. Y no, y tú me reclamaste, no, yo no reclamé. Y entonces empezamos a generar una serie de situaciones o incluso conversaciones internas en donde no es que yo creo que el otro está creyendo y piensa de mí. Y entonces nos empezamos a enredar en un mundo donde tiene que ver conmigo mismo, con cómo yo me relaciono con el mundo, con esto que decimos de nadie puede dar lo que no tiene. Recuerden que eso es como muy conocido, ¿no? Claro. Tiene que ver con nadie puede ver lo que no tiene. Entonces, si yo afuera decimos que la energía está donde está nuestra atención, si yo solo estoy poniendo la atención en las cosas negativas, seguramente lo único que veo en las relaciones y lo que estoy construyendo en mis conversaciones y en mis relaciones son situaciones negativas. Si puedo ver lo positivo, si puedo estar en contacto con la alegría, si puedo estar en contacto con lo que es importante, aunque sea a través de la tristeza o para cuidar con el miedo, pero puedo reconocer cuál es el mensajito y el aprendizaje que trae cada una de las emociones, podría también establecer relaciones distintas. Muchas de las veces cuando no expresamos nuestro mundo emocional, tanto en la parte organizacional, en esta coordinación de acciones, que puede ser trabajo en equipo, o en esta coordinación de acciones con tu esposo, que puede ser quién va por el niño al colegio, ¿no? Son coordinaciones de acción tanto en la casa como en la organización para hacer un buen equipo. Y no expresamos lo que realmente estamos sintiendo, no expresamos cómo nos estamos sintiendo con lo que sucede en las conversaciones o en el día a día, se nos empiezan a quedar ahí estancadas algunas interpretaciones que terminan generando úlceras gástricas, gastritis. Sí, el cochambre se va quedando ahí horrible, ¿no? Exactamente, y nos vamos enfermando también. Claro, por claro. el manejo emocional. ¿Por qué no nos hablan un poco sobre esta institución, ¿no? Le podríamos llamar institución al centro certificador oficial, ¿no? La escuela. ¿Nos podrían hablar de ella, por favor? Sí, claro, mira, esta escuela fue fundada por dos señores, uno se llama Julio Laya y otro se llama Rafael Echeverría. Fue fundada más o menos en 1991. En 1990, y ellos, después de trabajar con otros maestros como Fernando Flores, Humberto Maturana, grandes filósofos, ellos fundan esta escuela que se llama Newfield. Más adelante se dividen en Newfield Consulting y Newfield Network. Nosotros representamos a Newfield Network. Y esta escuela parte de la legitimación del ser humano como un auténtico otro, como un observador individual del mundo. Digamos, esta es la esencia, lo que genera que esto pueda permitir. Si yo te legitimo a ti como el ser individual que tú eres, entonces a partir de ahí puedo reconocer qué necesitas aprender para moverte del lugar. Es decir, tal como hablamos, nos contaba Jackie, por ejemplo, por supuesto hay una persona que está en la tristeza. ¿Qué necesita aprender esta persona para moverse del lugar? Ese es el tema. Nos enfocamos en el aprendizaje, dado que tenemos la conciencia pura de que el cuerpo y el mundo emocional también son elementos indispensables para el aprendizaje. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿ustedes saben conducir auto? Sí. ¿Sí? ¿Para conducir se leyeron un libro? No. No. Yo no fui a la escuela de manejo. Exacto, Pero fuiste a la escuela de manejo. no leías. Sí, me hacían leer el reglamento. ¿En serio? Yo no leí nada, ¿no? Tuve un par de clases ahí. ¿En serio? Excelente, sí, seguro. Te mostraron el reglamento. Ajá. No te tuviste que leer un libro un instructivo de cómo manejar. No, eso sí no. Y vayámonos más a fondo. Por ejemplo, ¿saben ustedes nadar? Sí. ¿Sí? ¿Cómo sería un libro para aprender a nadar? ¿Qué instrucciones nos tendría que dar, no? Seguro, para que lo puedas ir leyendo, exactamente. Pero, es decir, estos aprendizajes que se quedaron instalados en nuestra vida, requerimos meterle el cuerpo y el mundo emocional para que sucedieran. Y no importa, claro, y eso se vuelve experiencia, que al cabo del tiempo, no importa cuánto tiempo dejes de nadar,
te vuelves a meter al mar o a una piscina y vuelve tu cuerpo a reconocer ese aprendizaje. Entonces, lo que hacemos en Newfield Network es que el aprendizaje quede incorporado en el ser, para que cuando vuelva a presentarse nuevamente un evento que detona tristeza, yo ya he aprendido lo que necesitaba aprender para trascender ese tema y que no me robe el bienestar, que no me robe la paz. Ok, entonces está Newfield Network, que es uno de los centros certificadores, que también está avalado por el Global Federation. Ok, ¿nos podrían hablar también del International Global Federation? Sí, la ICF o International Coach Federation surge precisamente como para cuidar el estándar de las escuelas de coaching y acreditar los programas, es decir, ellos cuidan que sea profesional. Entonces tú puedes acercar a la International Coach Federation, ver cuáles son las escuelas de coaching que están acreditadas por ellos, el tipo de programa que tienen. Hay distintos niveles de programa en donde vas a encontrar que el más alto, el ACTP, ahí está Newfield Network, y ellos cuidan el profesionalismo, cuidan el código de ética. Nosotros estamos regidos bajo un código de ética estricto que cuida la confidencialidad, que cuida el trato al coachee, que cuida el que sea resultado efectivo, un proceso de coaching, que tenga un plan de acción, que sea algo accionable para el coachee. No nos vamos a sentar a platicar, ¿no? Exacto, Ahí no se trata de hablar un año de, como decíamos, del pasado sin aprender nada, sino que realmente nos buscamos que el pasado sea un libro de consulta para entender nuestro presente, de quién estoy siendo y lograr objetivos claros. Entonces, la ICF cuida de eso y cuida de todas las escuelas de coaching. Y cuida de los niveles también que tienen los coaches. Dependiendo de las horas de vuelo, vas adquiriendo distintos niveles. ¿Y qué niveles hay? Qué interesante. El primero es el nivel ACC, que es Accredited Certified Coach, en donde tienen 100 horas de vuelo. El segundo nivel es PCC, que es Professional Coach, y ese ya tiene 500 horas de vuelo mínimo, y en un periodo de tiempo corto, que es decir que estás activo y realmente dando coaching. Y el Master Coach, como Julio y como los directores de nuestros programas, que es el Master Coach, que tiene mínimo 3,000 horas de vuelo. Ok, interesante. Sí, y por ejemplo, nuestra escuela... O sea, Jacqueline, tú eres de las picudas. Yo todavía soy PCC, no soy Master. Pero muy bien, ahí vamos. Uh-huh. Sí, nuestra escuela lo que está perfectamente certificada por la ICF, tal como nos cuenta Jackie, y las personas que se certifican en nuestra escuela, cuando salen, nosotros nos enfocamos en 13 distinciones. Nosotros calificamos 13 competencias o 13 distinciones, competencias, y la ICF, por ejemplo, evalúa solamente 11. Es decir, nuestra escuela está enfocándose en 2 elementos adicionales. Cuando tú sales de nuestra escuela, tú puedes inscribirte y eres miembro automáticamente de la ICF. Cuando las escuelas que no están certificadas o de algunas otras escuelas, tú te gradúas y te inscribes a la ICF, tienes que pasar por un proceso de mentoría. Es como una especie de propedéutico donde ellos se aseguran que cuentes con estas competencias mínimas. Por ejemplo, nuestro programa dura 9 meses, es un espacio profundo de aprendizaje, donde la primera parte del programa nos metemos a trabajar y reconocernos a nosotros mismos, reconocer nuestras heridas más profundas, aprender a legitimar al ser humano, al que tengo enfrente. Distinguir que cada una de las personas que estamos en este mundo lo vemos de forma distinta. No importa si somos padres, tenemos hijos, vemos que ellos son totalmente diferentes. Nosotros somos diferentes a nuestros hermanos, diferentes a nuestros padres. O sea, cada uno de los seres humanos somos diferentes porque hemos vivido experiencias distintas. Entonces es parte de lo que nos importa a nosotros en Newfield. Ok, muy bien. Muy bien. Y digamos, algo que puede que muchos de nuestros escuchas tengan curiosidad es ¿cómo es una sesión estándar o, perdón, una sesión común? Digo, sé que cada individuo debe tener sus propias necesidades, debe ser una situación de cada caso, demanda una aproximación diferente, pero si pudiéramos decir la sesión típica de coaching, ¿cómo es? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué más o menos como? Mira, una sesión típica de coaching dura alrededor de 1 hora. Eso es como lo recomendable, no excedernos de eso, pero alrededor de 1 hora, en donde puede ser que haya establecidos objetivos
ya dentro de un proceso, o puede ser que efectivamente yo traiga algo atorado y necesito una sesión de coaching para esto que traigo atorado, ¿no? Claro. Entonces se establece qué es lo que el participante requiere aprender, se crea un contexto de confidencialidad, de contarle cómo va a funcionar, decirte bienvenido en esta conversación de alrededor de 1 hora, vamos a trabajar encuadre, sobre ¿no? lo que exactamente sobre lo que tú estás trayendo como interés, y probablemente ahí le pedimos autorización para poder trabajar con él, para hacerle preguntas, para probablemente hacer ejercicios. También hacemos algunas experiencias de aprendizaje desde el cuerpo. Entonces ahí, ya que nos da la autorización, comenzamos con la conversación. Y hay pasos que no son lineales, porque no existe algo lineal dentro del coaching, pero indagamos, entendemos, observamos al ser humano y escuchamos el cuerpo, escuchamos el lenguaje, escuchamos absolutamente todo lo que este ser humano nos está trayendo, y si parpadea, y si se rasca, y si todo lo que aparece, ¿no? Y si pasó la mosca. Entonces, todo lo que está sucediendo en ese momento en la situación, en la sesión de coaching, lo traemos para el servicio del aprendizaje. Y al final vemos si realmente está aprendiendo lo que requiere aprender. Por ejemplo, la semana pasada que tuvimos el gusto de ir al centro, nos dieron un ejemplo. ¿Nos podrían literalmente dar un ejemplo de una técnica específica como la del lenguaje que nos comentaron, o como la de ubicar nuestra forma de conducirnos? O sea, literalmente ejemplificando, como si escenificáramos un momento de coaching. O sea, estamos aquí con Jacqueline y con Luis Enrique, ¿no? Y nos van a hacer un ejemplo, ¿no? De qué se podría llevar a cabo en una sesión. Pues mira, se me ocurre, por ejemplo, en este momento vamos a algo bien simple, toquemos la postura corporal. Uh-huh. Entonces, así como estás sentado, en este caso, por ejemplo, yo estoy sentada con la espalda un poco inclinada hacia el frente, para poderte ver, para poder estar cerca, y eso produce una relación. Entonces, ahí puede ser que yo, voy a ponerlo ahí, puedes preguntarme, oye, ¿y qué te hace estar como en esta posición? Y yo digo, bueno, no sé, ¿no? Pues mira, yo tal vez esté un poco angustiada por el tiempo, por cómo vamos a cerrar, cómo damos los mensajes, y entonces mi cuerpo tiende a irse hacia adelante para cuidar eso. Ok, ¿qué te parece si pruebas decirme lo mismo, pero con la espalda recargada en el sillón? Y entonces ahí como que... un poco más relajada. Okay. Ya respiré, ya me relajo, y tal vez te puedo decir, me importa cuidar el tiempo de la entrevista, y ya mi tono de voz, el ritmo de mi conversación se vuelve distinto. Y entonces eso permite que esta conversación sea diferente. Tú puedes mostrarme esto en un proceso de coaching, y eso también pasa en la vida, pasa en mis conversaciones, pasa en mis relaciones, que si yo a veces voy muy acelerada, produzco algo bien distinto que si estoy relajada. Ese es el tipo de cosas que vemos. Muy gracias. Al final, justamente ahorita nos dio Jacqueline un ejemplo de cómo un coach en Newfield nos puede dar un enfoque del tono de voz y de la postura, y cómo esto cambia nuestras emociones y cambia el resultado de lo que estamos transmitiendo, ¿no? O sea, muy básico, pero en realidad sí necesitas que alguien te diga qué está pasando, porque solito es difícil conducirse, ¿no? O sea, sí tiene su ciencia. Su ciencia, claro. Mira, por ejemplo, lo que nosotros como coaches ontológicos también aprendemos es entregar nuestra interpretación. Es decir, yo estoy conversando contigo y empiezo a distinguir que hay algo. Y eso mismo que yo estoy distinguiendo, te hago una pregunta en relación al tema, y tú me dices si te hace sentido o no. Por ejemplo, tú me empiezas a contar de algún tema que tú consideras que te genera rabia, ¿no? Y es que entonces mi novio me dijo esto, y entonces yo me siento fúrica por esto. En ese momento yo te pregunto, oye, ¿dónde se instala esa emoción? Normalmente la rabia o el enojo se instala en el estómago. En el gut. Exactamente. Aquí, ¿no? Yo te pregunto, oye, bueno, y cuéntame, ¿qué te parece injusto de lo que te dijo tu novio? Entonces, cuando tú te vas a ese elemento que te está pareciendo injusto de la conversación, se clarifica automáticamente lo que está pasando. Y ese mensaje que apareció en tu cuerpo como un dolorcito, empieza a desaparecer.
porque empiezas a tener sentido. Le hiciste caso a la emoción, le pusiste palabras, distinguiste que hay algo injusto. Y una vez que distingues que hay algo injusto por lo que te estás sintiendo enojada, entonces puedes tener una conversación totalmente diferente con tu novio. Puedes decir, oye, mira, tú me dijiste que pasabas por mí a tal hora y no llegaste. Y yo te estuve esperando y dejé de hacer todo esto y no llegaste. Y esto me parece injusto. Entonces, ¿qué podemos hacer juntos como pareja para resolver este tema? Te dirá, bueno, no lo sé, llegarán a un acuerdo. Pero cuando le ponemos palabras, la situación cambia a la emoción, exactamente. Y también cuando ubicamos en qué parte de nuestro cuerpo está la emoción, ¿no? Aquí vemos otro elemento. Entonces, por lo que nos estaban comentando, el coaching ontológico trae la parte del lenguaje, la parte del cuerpo, ¿no? Y la parte de las emociones, ¿no? Así es, y los invitamos a que nos sigan en la página www.newfieldnetwork.mx, en nuestro Facebook, hacemos algunos Facebook Live, tenemos webinars mensuales donde la gente puede conocer un poco de cómo es este tipo de aprendizaje, tenemos talleres a lo largo del año para que vayan tocando un poquito de este tipo de aprendizaje. Encuéntranos ahí y estamos felices de estar con ustedes y de ofrecer una beca para quien diga que nos escuchó en 8:30. Entonces, claro, felices de ofrecer una beca para que se primera animen. conferencia y se animen. Nuestra siguiente certificación, que es anual, comienza este próximo 21 de febrero. O sea, este 21 de febrero comenzamos y terminamos en el 1 de noviembre. Toda la certificación, y el siguiente año empezaremos normalmente en febrero también. Entonces, esta beca de la cual nos cuenta Jackie maravillosamente aplica para este programa, es decir, para este próximo evento que empezamos el 21 de febrero. Mira, a nosotros lo que nos apasiona y por lo que nos enfocamos, Jacqueline y yo, en traer Newfield a México, tiene que ver con que estamos convencidos de que si cada una de las personas en México tomara por lo menos en un momento en su vida una certificación de este tipo, tendríamos un México totalmente diferente, muchísimo más consciente de sí mismo. Por lo menos conectado, ¿no? Porque luego se quedan allá rumbo. Exactamente. Y ni hablan con la gente, ¿no? Por la vida inconscientemente. Conectado, legítimo, aceptándose, escuchándose a sí mismo, porque por ahí hay una obra de un maestro que yo admiro mucho, una obra de teatro, el cual dice que, bueno, lo que yo sabía o lo que había escuchado es que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Pero ahí este hombre dice que no hay peor sordo que el que no quiere escucharse. Entonces lo que aprendemos nosotros es a escucharnos. Escucha tu cuerpo te está dando mensajes todo el tiempo. Tus emociones, las emociones sirven para avisarnos que algo está pasando que no nos está gustando. La tristeza nos avisa que hay algo importante que perdimos. Si no le hacemos caso a la tristeza, si no nos hacemos cargo de eso que perdimos, lo que va a pasar es que se va a volver depresión. Y las depresiones pueden ser mortales. No, por supuesto, por ejemplo, sin duda. Y en lo personal, ¿cómo nos podrían decir o cómo lo podrían diferenciar con una... O sea, cuando una persona busca una sesión de coaching o busca entrenarse para el coaching, ¿en qué sentido, en su perspectiva, se diferenciaría con una persona que busca terapia o busca ser psicoterapeuta? Partamos de esa diferencia, que nosotros lo que miramos es aprendizaje. Para nosotros no estamos viendo personas como con patologías o con alguna enfermedad mental. Entonces, yo nunca he estado en terapia, tal vez la necesite, pero no, desconozco, nunca he estado en terapia. Sin embargo, lo que sí puedo identificar es que cuando uno busca un psicoterapeuta es porque efectivamente puede estar identificando, teniendo la intuición de que hay algo más grande que sobrepasa el espacio de lo que yo puedo comprender o hacerme cargo de, y tal vez haya alguna patología o alguna cosa que cuidar, incluso bioquímica, que
nosotros no tenemos ni la menor idea. Entonces, buscar un psicólogo, un psicoterapeuta es sano cuando algo ya nos está sobrepasando. Y un coach, efectivamente también nosotros nos hacemos cargo de que cuando vemos o identificamos que el coachee requiere algo más, lo derivamos hacia un psicólogo o hacia un psiquiatra. Nosotros nos enfocamos en aprendizaje, partiendo de que la persona que tenemos enfrente, el coachee, tiene todos los recursos emocionales, corporales y lingüísticos para desafiarse a sí mismo y salir adelante. Muy bien, Entonces, creo que no es una enfermedad. Jacqueline, creo que lo describes muy bien. Esta parte de aprendizaje, a ver, si una persona busca un aprendizaje específico referente a una rama específica, busca a un coach. Si una persona busca solucionar una patología o atenderse clínicamente, ¿no? Va a un psicoterapeuta, ¿no? Sí. Exacto, sin duda hay una distinción muy clara entre la psicología clínica y el coaching, pero por ejemplo escuchándolos hablar y leyendo un poquito en la literatura, sí hay mucha psicología en el coaching. El manejo de las emociones, el cuidado de la postura, las estrategias de comunicación, son desarrollos que vienen del estudio de la psicología. Y yo creo que sería importante que también nuestro auditorio supiera que no toda la psicología es psicología clínica. Todos creemos que el psicólogo es el cuate de diván, el cuate que da tratamiento, y no, hay otras aplicaciones de la psicología. Y yo creo que el coaching toma muchos conceptos de los desarrollos psicológicos y los aplica de manera muy orientada al aprendizaje y mejora de la persona, ¿no? Yo creo que es una distinción muy importante. Y uno de mis maestros dice algo que me parece maravilloso, que dice, cierto, la psicología y el coaching se tocan en algunos espacios, porque no hay seres humanos para la psicología y no hay seres humanos para el coaching. Exacto. Es un solo ser. Sí. Entonces, a veces se tocan, a veces comparten un poco el dominio, porque estamos hablando de un ser humano. Por supuesto, podemos separar. No, cuando estamos hablando de emociones, de objetivos, de motivaciones, estamos hablando de psicología. La cuestión aquí es que el coach no necesariamente tiene que ser psicólogo para ser coach. El psicólogo sí, el psicoterapeuta tiene que ser un psicólogo para dar psicoterapia. Que claramente hay gente que da terapia y no es psicólogo, ¿no? O sea, hay terapias de todo tipo. Personas que están dando sesiones o se ofrecen como coaches y no necesariamente pasaron por un proceso adecuado de certificación. Claro. Que la cosa es que tampoco hay licenciatura en coaching, ¿no? Yo creo que es algo que hay maestría, hay posgrados, pero no hay. ¿Dónde podemos estudiar la maestría? Mira, por ejemplo, Newfield Network tiene una alianza con la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, en donde se certifican como coaches y con ciertos temario adicional, les dan una maestría como coaches. Sí. Entonces, si quieren ser maestros en coach, vámonos a Santiago de Chile, ¿no? En nuestro caso, todos unos vinitos ahí. Claro. Y que de pasada nos enseñen de las piernas del vino. No. Aprovechando, en México hoy tenemos más de 200 coaches certificados, graduados en nuestra escuela. En el mundo somos más de 6,000 coaches certificados por Newfield Network y todos nos regimos por un código de ética donde tenemos muy clarito la distinción con la psicología. Claro. Donde en cuanto identificamos que el tema que nuestro coachee está presentando no tiene que ver con un tema de aprendizaje, de aprender de sí mismo, nuestra obligación es derivarlo con un profesional. No podemos comparar un espacio de 9 meses de trabajo con todo lo que requiere una licenciatura, por lo menos, en psicología, o todo ese trabajo profesional que requiere. Es un esquema totalmente distinto y la obligación de un coach, si quiere seguir conservando su certificado como coach, es derivar a alguien que identifica que no está teniendo un tema patológico, no es un tema de aprendizaje. Y es un hit cuando los psicólogos, los psicoterapeutas o los psicoanalistas vienen y se certifican en coaching, porque aceleran sus procesos. Sí, de hecho la APA quiere que los psicólogos tengan también conocimientos de coaching, porque es algo que se puede ir al tema de wellness, se puede ir a las empresas, se puede ir a las escuelas, se puede ir a las ubicaciones o a las poblaciones donde no necesariamente hay un problema clínico o patológico, sino que pueden hacer prevención al final, ¿no? Su capacidad de transición definitivamente es mucho más rica, ¿no? Que la que a veces
pasa con la psicología clínica, ¿no? Que demanda unos procesos de formación muy, a veces innecesariamente pesados o largos, no por eso más rigurosos. Hay mucha gente interesada en la beca. En las becas, entonces... ¿Alguna dirección de correo donde puedan escribirles a ustedes para saber más sobre las certificaciones y los por cursos? favor, que escriban a contacto@newfieldnetwork.mx y ahí digan que nos escucharon aquí en Noche y Medio, que quieren la beca, y directamente yo los entrevisto para que puedan estar con nosotros. Así, muy bien. Manden el correo a Jacqueline y a Enrique, ¿no? Para decirles que estuvieron aquí escuchando en vivo, humanamente. Ya si lo escuchan en el podcast, no va a contar, no es broma. Llame ya. Si lo escuchan en el podcast, también le pueden mandar un mail a todos, porque luego, ay, sí, escuché el programa 2 meses después. No, también podrían mandar el mail, y más allá aquellos que pues, sabemos que entre nosotros escuchas, hay muchos colegas, hay muchas personas interesados en el tema de la superación y la mejora personal, pues que sepan y se acerquen a ustedes. Entonces el correo es contacto@newfieldnetwork.mx, ¿verdad? Ok, ya está en los comentarios. Ahí para está. Que no copien y lo peguen. Ahí en Facebook, en el Facebook No, ahí Live. pueden hacer todas las preguntas que quieran sobre costos y todo lo demás, que pues, obviamente es un poquito más obsceno hablar de dinero al aire. Pero luego preguntamos seguido. Aquí nos preguntan, ¿es caro ser coach? ¿Es caro ir a un coaching? A ver, ¿cómo podríamos responder a esta pregunta? Sin darnos números. ¿Es caro ser coach? ¿Es caro ir a tomar una sesión de coaching? Dependiendo del coach. No. Yo creo que la palabra caro tiene que ver con los juicios acerca del juicio que tenemos del dinero, ¿no? Yo lo pondría más en términos de valor. ¿Es valioso certificarte como coach? Yo considero que en mi caso, en lo personal, yo creo que ha sido la mejor inversión que he hecho en mi vida. Yo soy empresario, soy licenciado en contaduría, me he metido en diferentes cosas a lo largo de mi vida y considero que la mejor inversión de la cual he obtenido lo mejor para mí fue el certificarme como coach. El participar en una sesión de coaching también. Hay personas que en una sesión de coaching logran mirar lo que requieren para transformar su vida en una sola sesión. No requieren continuar con grandes procesos. En una sola sesión distingo lo que requiero aprender y me doy cuenta que, yo me estoy comportando así porque cada vez que esta persona genera esto, me detona esto, que es igualito a lo que me decía mi papá cuando yo era pequeño. Y entonces lo que sé reaccionar es de esta manera. Entonces aprendo con el coach a tener un cuerpo distinto, a poner una postura diferente, a reconocer la emoción y la emoción transformarla en algo que me sirve y agregarlo a las creencias y a la forma de pensar que requiero ante tal tema. Y no significa que mi padre me quería dañar, era la manera en la que él era. Claro. Pero eso no significa que por la forma en la que él era, yo tengo que ser así. Claro, entonces, puedo cambiar, puedo moverme de lugar, ¿no? Me puedo mover de lugar y entonces con mis hijos, entonces soy una persona totalmente diferente. Con mis colaboradores genero resultados distintos. Con mis colegas trabajo colaborativamente. O sea, pasan muchísimas cosas con ese simple tema del que me di cuenta. Entonces, yo más que el costo lo pondría en el valor. Es muy valioso tener sesiones de coaching. En México tenemos más de 200 coaches certificados por nuestra escuela. Órale. Nosotros somos también una escuela certificadora de coaches. Más que especialistas en adicciones, ¿no, bro? Creo que sí. Hay algunos coaches somos especialistas en adicciones, entonces. Fíjate, es maravilloso. Y me encantaría mirar cómo podemos los especialistas en adicciones también ser coaches, porque le entrega la responsabilidad al otro. Lo que estás haciendo en tu vida lo estás haciendo tú, nadie más. Claro. No hay un responsable detrás que genere que tú estés haciendo lo que estás haciendo. Es lo que aprendiste, pues aprender algo distinto. Claro. Pues gracias por el contacto, ya lo pusimos aquí en las redes sociales, ¿no? Ya me están mandando mensajitos y se nos están abalanzando. Manden el mail, ahí está. Bien, bienvenidos bien. todos. ¿Dónde están ubicados ustedes? Nosotros estamos ubicados en Juan Sánchez Azcona 565 en la colonia Narvarte. Ahí pueden encontrarnos y el teléfono es 1994-1175, ese es el móvil.
Muy bien, muchas gracias. Y pues al final ya saben que aquí en 8:30 siempre cerramos con una recomendación literaria o de alguna pues obra de teatro o alguna serie, ¿no? Entonces nos gustaría recomendarles un libro, ¿no? Que revisamos, el que le estamos comentando ahorita. El de la historia escondida del coaching. Es Para interesante. aquellos interesados en el tema, este es un libro que encontramos, está en Google Books. Sí. No, hay que comprarlo, eso sí. ese sí no viene en Netflix, porque muchas veces damos las series y se conectan a Netflix. ¿Ustedes podrían recomendarnos algún libro que se lea mucho en Newfield o alguna película que haga mucho referencia de que estamos viendo coaching aquí? Sí, yo creo que ellos recomendarán Pues, mejor algo. Mira, como libro, a mí el que me fascina y me apasiona es una conversación con Julio Laya, uno de los referentes a nivel mundial en el coaching ontológico y nuestro presidente y fundador. Conversaciones con Julio se Laya. llama Del conocimiento a la sabiduría. Del conocimiento a la sabiduría. De Julio Laya. De Julio Laya. Ese es exquisito porque es como conversar con él de esta mirada. Ok, Es como directamente, es como, sí, una conversación con él de qué significa el coaching ontológico y cómo es esta forma de saber. Muy bien, interesante. Sí, y bueno, en nuestra certificación Julio Laya participa, es un miembro activo en la certificación. Para mí hay un libro muy sencillo, muy simple, que muchos podemos conocer y que a mí en lo particular de repente me dio mucha luz. Se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. No sé si lo han Sí, visto. sí. Son Sí, me libros acuerdo Claro. súper delgados. Al lado de la princesa que creía en cuentos de hadas, ¿no? El monje que vendió su Ferrari, ¿no? Ándale, algo así. Lo que me encanta de este libro es que muchísimas veces nosotros estamos queriendo salvar a las demás personas, queriendo, mira, es que él necesita coaching, es que mi esposo necesita terapia psicológica, es que sin mirar que soy yo la persona que requiere trabajar consigo mismo. Ese es el gran regalo que a mí en lo particular me dejó ese libro. Y bueno, hay muchísimos libros que nos encantan y que trabajamos. No sé si vio Neuroemoción. Yo pensaría en libros como El poder de lo posible, como El Principito, más como ese tipo de cosas. Ok, El Principito, El poder de lo posible. Es bien ontológico. Ok, muy bien. Para que se empiecen a empapar de la ontología, chavos. Porque ya es algo de hoy, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿qué es eso de ontológico? El estudio del ser, el estudio del ser. ¿Qué está haciendo? Para cerrar, para que todos que están del otro lado, ¿los psicólogos pueden ser coaches? Sí. ¿Todos los coaches son psicólogos? No. Entonces, aquí, para el que apenas se acaba de conectar, vuelvas a meter a las redes sociales, vuelvas a meter a iTunes, a bajar nuestros podcasts, ¿no? Para que puedan ver las promociones y toda la información con los especialistas, ¿no? Entonces, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. La verdad es que aprendimos muchísimo con toda esta experiencia, ¿no? O sea, escuchándolos. Sí, así es. Para aprender sobre este tema, porque hay que aprender, porque de esta forma, al conocer, uno puede educarse, puede buscar alternativas, ¿no? Porque a veces uno busca alternativas y nada más con lo primero que se topa ya. Pero pues hay que buscar buenos centros, buenos coaches, buenas terapias en su caso, ¿no? Entonces, así es como trabajamos aquí. Lo que queremos es dar este conocimiento porque la gente pueda tener opciones de elección, ¿no? Gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de trabajar y dar a conocer el coaching. No, con muchísimo gusto. Perfecto, pues bueno, esperemos todos tener ideas más claras. Muy bien. Un placer tenerlos aquí, Carla, como siempre, un placer. Un placer. Hacer este programa contigo. Méndez, gracias por todo. Gracias, Méndez. Cuídense mucho. Bonita semana. Nos vemos el próximo miércoles. Chao.